Hoy tenemos el agrado, el gusto, el honor de tener con nosotros al profesor Antanas Mockus. Ya creo que ustedes todos lo reconocen, pero vale la pena repetir que es un profesor de filosofía, es un matemático, es magíster en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia, licenciado en matemáticas y filosofía de la Universidad de Dijon, es doctor honoris causa de la Universidad de París 13 y de la Universidad Nacional de Colombia, fue alcalde de Bogotá. Yo particularmente diría que fue un hombre que le cambió la cara a Bogotá y de alguna manera le ha cambiado la cara al país. Un saludo muy especial, profe, muy bienvenido otra vez aquí a la Universidad de Manizales. Les quiero contar que la primera vez que estuvimos con el profe Antanas aquí fue por allá en el año 93. Antecitos. Usted lanzó oficialmente la candidatura a la alcaldía de Bogotá aquí en Manizales. Y ese día estábamos trabajando un tema que se llamaba algo así como currículo creativo de psicología. Y el profe era el que nos asesoraba y lo primero que nos dijo es: ¿cómo así que currículo creativo? Eso es redundante, ya nos regañó. Y yo le hacía una pregunta en ese entonces que siempre me ha estado rumbando en la cabeza. Si ustedes recuerdan, en los 90 a todos los que eran candidatos los estaban matando. ¿Sí? Habían arrancado con la muerte de un liberal, del nuevo liberalismo, después transitaron a un candidato de la Alianza Democrática de M19, después de un candidato, el que lo reemplazó, o sea, finalmente había muchos. Y yo le digo al profe: venga, Doc, ¿a usted no le da miedo que lo maten lanzándose de candidato? Y me contestó una cosa muy en la línea de Bernstein, que es un teórico que le ha gustado, y me dijo algo así como que si a mí me matan es lo que he construido. A mí me costaba mucho entender que el que estaba en la esquina hurtando era mi creación, porque normalmente yo siempre he creído que yo soy bueno, pero en esa moralización del mundo empiezo yo a entender que no estaba siendo totalmente coherente y no estaba siendo responsable, entendiendo cómo soy autor de realidad. Desde esa época, una apuesta que yo he tenido y que aquí lo digo públicamente es: ¿cuándo llegaremos a ser una universidad moderna? Pero en el sentido que entendamos que es co-creación. Y yo creo que esa cosa que uno llama lo público, fundamentalmente está anclada en la idea que todos somos co-constructores. Ayer me reuní con uno de los consejos de doctores de uno de los doctorados de la U, y un profesor dijo, palabras más o menos dijo: hay universidades oficiales, hay universidades privadas y hay universidades públicas. Esta es una universidad pública. ¿Y por qué es pública? Porque aquí hemos aprendido y queremos seguir aprendiendo cada vez que construimos un sentido de lo público y un sentido de la solución en la conversación, en aceptar la experiencia cotidiana del otro. Tal vez los que puedan o hayan tenido la oportunidad de leer la columna que yo saqué hoy tiene que ver con eso. Cómo hay unas conversaciones, una manera cotidiana de ser que es fundamental que abramos y escuchemos, y es parte de lo que esta universidad quiere estar narrando para nosotros mismos, para la ciudad y para el país. Estamos convencidos que solo conversando, que atreviéndonos a escuchar y atreviéndonos a eliminar fanatismos, vamos a poder co-crear y tener una sociedad moderna, un país moderno y un país en el que realmente quepamos. Desde allá, profe, lo recuerdo, lo pienso todo el tiempo. Le agradezco el proceso, porque lo que hoy tenemos en la Escuela de Psicología es herencia de esas creaciones. En esa época usted puso de moda tirarnos agua, incluso nos tiró una jarrada, nos duchó a todos nosotros. Pero creo que más allá de esos artefactos que usted hizo en esa época, está la siembra de una manera de ver mundo, de ver vida, de ver educación, y por eso muy bienvenido, y le agradezco que esté nuevamente con nosotros para que sigamos reflexionando sobre los sentidos de cómo nosotros hacemos ética. Un profe mío dice cómo eticar en lo público. Muy bienvenido, profe. La vida nos trae de vuelta
a la Universidad de Manizales, y uno de pronto en el corredor encuentra momentos de desafío, de sensación de haber estado ahí, donde el pasado se le combina con el presente. Entonces, ¿cómo veo yo este grupo? ¿Cómo me veo yo frente a este grupo? Somos constructores de ciudadanía. La ciudadanía, pues, tiene que ver con las ciudades, obviamente. Cuando el ser humano aprendió a vivir en ciudades, se planteó problemas de decisión múltiple. Participaban no 2, 3, 4 personas, son como las negociaciones familiares, sino multitudes. ¿Cómo la multitud puede autogobernarse y resolver muchos de los problemas bien resueltos? Tiene que ver con la ética de la comunicación propia del espacio universitario. Entonces, a ver, abordemos la cosa. Aquí hubiéramos podido poner a la entrada un aviso que diga: aquí se aplaza la acción. Digamos, el que llega a la universidad, hasta hace poco es un privilegiado, donde uno de los privilegios es pues poder desentenderse de la acción, de los resultados inmediatos. Entonces, digamos, si usted va a estudiar medicina, lo primero que le dicen: no recete todavía, no corte todavía, no, prepárese y haga un diagnóstico, que sepa dar cuenta de los fenómenos que tiene usted al frente, los síntomas, y prepare un pronóstico y un tratamiento. Sí. Si quiere le pone el otro micrófono que está ahí. Digamos, uno aprende a hablar raro, no aprende a interesarse por cosas que no tienen consecuencias inmediatas. El estudio de la astronomía pues inspiró a algunos astrólogos, pero era como un lujo que la sociedad griega se daba. Entonces, quiero subrayar algunos fenómenos contemporáneos. Tengo el encargo de trabajar sobre la plataforma ambiental del Partido Verde. Entonces, ¿qué he descubierto de nuevo? Pues un niño chiquito que ve una cosa nueva y dice: mire esa cámara, mire esas flores. Entonces, no. Ella dijo: estas son las nuevas armas. Bien. Cuando me nombraron rector, yo acababa de dar una conferencia en la Facultad de Artes, donde yo decía: los alumnos de artes, y los profesores de artes deben prepararse para educar al estudiante en dar razones. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el médico y el tegua? Pues que el médico da razones y fundamenta su acción en razones. El tegua actúa por experiencia, en algunos casos puede ser muy exitoso, pero no tiene los esquemas causales claros. O sea, él curó, pero no sabe exactamente cómo lo hizo. Bien. Quiero trazar brevemente la trayectoria de lo público. La palabra público es una prima hermana cercana de lo popular. O sea, el origen de las dos palabras es pueblo. Entonces, lo del pueblo, vía sofisticada, será lo público, y lo del pueblo, vía como vida común y corriente, será lo popular. Entonces, privilegiar lo público sobre lo popular es una invitación que se puede formular perfectamente desde la universidad. O sea, a nosotros no nos interesa ser populares, nos interesa construir. Es muy rico ser popular, la gente que le hicimos fotos, pero en principio uno no debe volverse dependiente de eso. O sea, mi dosis diaria de fotos no la he recibido todavía, ¿no? Algunos están disparando. Bien, entonces lo público
es lo del pueblo vía comunicación. Lo popular es lo aceptado por la sociedad o lo reconocido desde la sociedad como propio del pueblo. Entonces, ¿qué pasó en Grecia? La gente privilegió el sentido sofisticado de lo popular y desconfió del sentido popular. Tengo tentaciones simultáneas en varios frentes, entonces me disculpan. Bien, voy a caminar un poquito. Quiero que sintamos la cultura, el poder regulador de la cultura. Entonces voy a probarles un pequeño experimento. Sin moverse de sus puestos, cada uno saluda de beso al vecino de silla. ¿Por ahí alguien se inhibió? Pregunto, alguien que levante la mano, alguien el que le pareció una transgresión demasiado fuerte. ¿Todos se besaron? Bueno, entonces lo que impidió que se besaran es la cultura. Es la definición arbitraria propia de nuestra cultura de que los hombres no se besan, no se saludan de beso. Hay cantidad de países, cantidad de sociedades donde los hombres se saludan de beso. Y ahí es natural, ahí es espontáneo, ahí no hay problema alguno, a veces 3 besos. Entonces, aprender a saludar de beso, sobre todo entre hombres, porque, digamos, las mujeres son mucho más frescas que nosotros. Nosotros tenemos un género que implica obligaciones, que tiene, o sea, si usted quiere ser macho, pues se toca no besarse con otros machos. Entonces, una manera de luchar contra el machismo es darnos besos, saludarnos de besos los hombres. Eso puede ser una semilla que de pronto cuaje. Imagínense, Manizales, la ciudad universitaria, todo el mundo saludándose de beso. Eso es alcanzable. O sea, no sé si deseable, pero es alcanzable. Ahora, a mí no me parece ni malo ni maltratante, pero obviamente si alguien no quiere saludar de beso hay que admitir ese comportamiento. Entonces, ¿por qué me metí yo en el camino del Congreso? Pues para fortalecer lo público, el respeto por lo público, el respeto por los recursos públicos. Declarar algo secreto es muy pretencioso. Es como si uno empezara, un poco como el procurador, a bendecir cierta gente y desdecir o maldecir frente a otra. Durante mucho tiempo en la historia humana las cosas se explicaban y se orientaban por creencias religiosas. Entonces, digamos, la guía especial era la religión. Las religiones tienen respuesta a una serie de preguntas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué quiero hacer aquí? ¿Qué será de mí? ¿Qué quiero hacer de mí? ¿Cómo me relaciono con los otros? ¿Si me ayuda la religión a relacionarme mejor o no? Bueno, la universidad es un dispositivo institucional que busca tal vez responder a una única necesidad. La formularon los profesores de la Escuela Nacional de Minas en el comienzos del siglo XX. Hay que formar gente honrada que siga siendo honrada aunque pierda la fe. Entonces, una ética de lo público se basaría en ese principio. O sea, felices aquellos que pueden ser buenos por la influencia de la religión.
es más difícil, un poquito más difícil, ser honrado sin tener el acompañamiento de la fe. Pero en todo caso, en nuestra época hay tantos cambios que probablemente nuestros hijos, nuestros nietos, buena parte de ellos serán poco religiosos. Entonces ya no sirve asustar a la gente con el infierno. Digamos, las películas de terror superan de restos cualquier imaginación del terror, del infierno. O sea, todavía en las iglesias se puede ver al ser humano metido entre los diablos, sufriendo el calor agobiante del infierno. Bueno, ¿qué pasó luego? Entonces, lo público se volvió lo comunicado. Esta es una reconstrucción muy simplificada que estoy haciendo. Y la gente empezó como a juzgar. O sea, cuando usted se entera de un chisme, muchas veces usted no permanece en estado neutral. O sea, Juanita dejó a Santiago. Dice, Juanita dejó a Santiago, o sea, sugiriendo ese el colmo. O qué bueno, qué respiro para Juanita, que Santiago se haya ido. Nosotros no podemos pasar el chisme sin juzgar lo que el chisme revela. Ahora, todo esto requiere entrenamiento, 4 o 5 años fuera de la vida social, parcialmente por lo menos, aprendiendo a hablar de cosas que no se ven, de cosas que son construcciones del ser humano, que por vía indirecta logra comprender cosas y logra gobernar procesos. Cualquier piso puede ser visto como algo que pertenece a lo sagrado. Los vitrales, que son 13, algo nos dicen, representan una tradición. Las líneas doradas que tiene el piso pueden marcar territorios, separar territorios. Lo público evoluciona. Perdón. Y uno puede aprender a caminar sin pisar límites. Una cosa contemporánea muy importante es no a la indiferencia, sí al respeto por la diversidad. Entonces, opiniones diversas son admitidas en el mundo del arte, en el mundo de la academia. ¿Qué pasa en el Congreso? ¿Cuáles son mis prejuicios? Pues se aprueban las leyes y eso es muy bonito, digamos, que el ser humano se pueda dar el lujo de gobernarse por leyes escritas, objetivadas, acompañadas de una jurisprudencia relativamente estable, pues uno sabe a qué atenerse. John Elster en algún libro describe qué es una constitución. Dice él, una constitución es un compromiso, una atadura de manos que Juan se hace para cuando Juan esté borracho. Que los estados de emergencia se reglamentan en frío. O sea, si usted estipula el estado de conmoción en pleno calor, probablemente se le irá la mano. Entonces nos fijamos reglas para lo que viene, para lo lejano. El tiempo importa mucho, o sea, la academia, ya lo señalé, dilata el tiempo. La academia le dicen, todavía no actúe, no vaya a hacerle el dibujo de la construcción de un edificio, sin haber estudiado las fuerzas que actúan en un edificio. En algún momento, la razón, que es como el resultado de la discusión colectiva, se potencia, se sube a la cabeza. Entonces, en el nombre de la rosa hay una descripción lindísima
de un cura de pueblo que oye tiene una noticia remota, con muchos intermediarios, donde un cura de pueblo se ha tomado en serio la argumentación de los franciscanos. Entonces en Roma están discutiendo el tema del voto de pobreza y hasta donde la Iglesia Católica puede ser suntuaria, puede hacer demostraciones absolutamente sorprendentes, bellas. Bueno, entonces los franciscanos dicen hay que vivir con voto de pobreza. El sacerdote de este pueblo pequeño oye la discusión y se envalentona, se le sube a la cabeza la posición. Entonces organiza la comunidad y queman la iglesia. Entonces se le subió a la cabeza el argumento. Durante mucho tiempo a los estudiantes se les pedía solo que copien, el equivalente de los estudiantes. O sea, no vaya a pensar usted mismo, transcribe el texto completo. Digamos, la memoria era una componente privilegiada de la formación. Aprender a memorizar era clave. Cuando uno pone las cosas por escrito, amplía mucho el público hacia el cual puede llegar. O sea, yo he escrito algunos artículos, algunos libros, y me impresiona. O sea, en estos días sale, espero que no sea un invento de mi equipo para darme contentillo, en estos días sale un libro en inglés sobre agencia cultural y lo que hicimos en Bogotá. Bien, ahí hay como 24 artículos, son muy variables en su enfoque. Ahí pues se reconocen algunas cosas, se subrayan algunos defectos. Yo soy declarado por John Elster, el filósofo que mencioné antes, como un poco lazy, como un poco vago. O sea, que me recomendaría ser más proactivo, más. Y tiene razón, si por mí fuera yo me acostaría debajo de la cama y ahí me quedaría la alimentación o sea, una vida vegetativa hidropónica. Bueno, estoy exagerando un poco, pero realmente la vida es una maravilla. Los equipos que se han formado alrededor mío han sido la causa eficiente de la calidad de lo que se hizo, de la innovación que se pudo concretar. Bien. John Elster dice, Antanas toca comprarlo completo. No podemos pedirle que renuncie a ciertas cosas para seguir siendo el que es en otras. Entonces, aguantémoslo. Este autor ha incluido en sus libros, pues 2 o 3 libros, el caso de Bogotá, lo analiza, bueno, digamos, veámoslo como una vanidad o como una validación ante la comunidad académica internacional. O sea, lo que hemos hecho hasta ahora tenía una validación local. O sea, los bogotanos y los colombianos que viajaron a Bogotá o que siguieron en los medios el proceso, pues pueden estar agradecidos. Ahora, yo cuando pensé en lo del Congreso, me ha pasado en la vida cuando me plantearon que fuera candidato a la alcaldía, pues dije, déjalo pensar un par de horas, un par de días, y de pronto llegamos a un acuerdo y me meto. Entonces, ¿cuál es el acuerdo? El acuerdo es que lo fotografíen a uno de tal manera que no lo distraigan. Bueno, qué pena, Carlos saca unas fotos excelentes. En el momento en que nace el Estado, lo públicamente validado, las finalidades, los distintos procesos de innovación, se convierten en una tentación muy grande buscando la agencia de lo declarado como válido, como valioso para lo público. De hecho, si a mí me parece la igualdad de géneros, perdón, empecemos por la desigualdad. Si a mí me parece que las grandes desigualdades por género no tienen una justificación filosófica, ni genética, ni biológica,
pues eso me hace cambiar parte de mis argumentos, parte de mis comportamientos. El debate de lo público incluye a las mujeres. O sea, hoy en día a nadie se le ocurriría un público solo de machos. O sea, una reunión de hombres, pero no es una reunión pública. O sea, para que sea plenamente pública tiene que incluir a mujeres, a lesbianas, a... ¿Fue un perro? El siglo XX, media humanidad se jugó al modelo del Estado encargado de realizar los fines que la discusión de lo público había permitido decantar, privilegiar. Entonces todos los sueños se fueron en Hegel hacia el Estado, la comunión total entre el Estado y lo racional, o se fueron en la vía de Marx, se vieron como la socialización de los bienes de producción, es el camino. Una vez mi madre, una vez le regalé a mi madre un libro sobre Dalí. Entonces ella lo leyó y cuando nos encontramos me dijo, usted es igualito a Dalí, pero usted necesita 10 cámaras. Entonces, digamos, soy una construcción colectiva de la sociedad colombiana con mucho peso de los medios, en particular de la televisión. John Portel, el que se alegró con mi rugido, pues fue el periodista que se consiguió el video del performance en el Auditorio León de Gref. Entonces, desde entonces le acompaña. Cuando él fue a decirme que el video existía, cuenta él que yo me puse a mirar el techo como 15 minutos, sacando las conclusiones, las consecuencias de lo que había pasado. Los estudiantes de artes crean un contexto donde yo perfectamente en la universidad puedo explicar que lo que hice es lícito, nadie me abrió una investigación por eso, pero obviamente el público común y corriente, viendo en sus cámaras a un rector bajarse los pantalones, pues, era intolerable. Incluso la directora del Museo de Arte Moderno, Gloria Sea, dijo que era el colmo. Entonces, ahora, como el acto se ha reinterpretado como un performance, entonces quedó en una situación incómoda Gloria Sea. Bueno. El Estado tiende a servirse a sí mismo. Los funcionarios públicos tienden a incluir sus intereses como más de lo legítimo dentro de la agenda pública. Entonces aparece una nueva forma de lo público, que son las ONGs, que se especializan de justicia. Es una ONG de abogados y científicos sociales que tratan de mejorar la justicia en Colombia. Y ya no hay que conseguir con todo el ideario de una persona para trabajar juntos sobre una causa. Entonces los animalistas se reúnen, pueden tener pensamientos totalmente distintos, pero el cuento de los animales, el maltrato de los animales, toda esa reflexión ética sobre los animales puede atraer a personas, o personas pueden ser pro eutanasia, antiaborto. La gente escoge mucho. Traten de imaginarse lo que era una sociedad donde el que no fuera bautizado era excluido totalmente, macartizado, maltratado. Los tiempos son muy distintos. Y tal vez el beso entre hombres marque como un nuevo paso hacia adelante. Nadie puede ser forzado en sus preferencias sexuales, pero si las tiene y las cultiva de manera decente, sin maltratar, sin involucrar a niños, pues el adulto es libre de tener la sexualidad que escoja. Mis hijas hablan del lesbianismo y de la opción de lo que llamaban el amor griego, con una tranquilidad total. Todavía tengo algunos amigos que miran la homosexualidad como con cierta angustia, que dicen, mientras no se meta conmigo,
Eso a mí me pasó con León Zuleta, un líder de Medellín, líder de homosexuales, publicaba una revista que se llamaba El Otro. Luis Santos es un psicoanalista que trabaja en la Nacional, y los dos ayudábamos a distribuir El Otro en la universidad y en ciertos sitios de Bogotá. Ahí está publicado un poema que habla del camafeo de José Eustacio Rivera, si no me acuerdo mal. Es un poema que habla de dos mujeres que se aman. Entonces, tengo una cierta intención de tocar fronteras. En todo caso, León Zuleta un día participó en un seminario, se dio media vuelta, media vuelta, y dijo una frase histórica: por detrás somos iguales. Estoy transgrediendo un poquito tengo que mirar al rector. Bueno, las ONGs cuestionan la excesiva fe en lo público, entendido como lo oficial. Entonces lo estatal no logra encarnar la razón o las razones. Entonces aparecen actores especializados que desarrollan el sentido de lo público mucho más allá de lo estatal. Entonces el siglo XXI es una apuesta radical hacia organizaciones de participación ciudadana sobre temas parciales. Digamos, no me pongan a hablar de todo, pídanme que sea útil, que sea eficaz, reuniéndose con tal y tales personas interesadas en revivir el movimiento pedagógico, o con tal y tales personas interesadas en reconstruir la reforma académica que hizo la Universidad Nacional en los años 90. O sea, hay tareas de inspiración pública o de carácter público, existen miles. Entonces la humanidad se especializa así. Tiendo a repetir la misma idea varias veces y eso me parece ineficiente, pero también tiendo a querer que todo el mundo siga como el hilo. Entonces el hilo en resumen es lo público arrancó siendo como lo contrario del secreto. Publicar es mostrar, pero una vez que se muestra, la gente juzga. O sea, en los días de la bajada del pantalón, la gente que me veía juzgaba. O sea, no era neutral, o sea, nadie decía Antanas Mocus se bajó los pantalones, punto seguido. Digamos, hay una especie de admiración o escándalo. A veces una mezcla de los dos. A mí me preguntan mucho si me los he vuelto a quitar o si me los quitaría de nuevo. Y lo que respondo es todas las noches delante de Adriana. Bueno. Con una sola persona que se ría se salva el chiste. Bueno, el rector me está mirando con sorpresa. Bueno. Ustedes son muy sardinos, ustedes van a construir ciudadanía. Yo espero que las ideas que hemos compartido sirvan para esa construcción de ciudadanía. Había gente que quería cambiar el modo de producción. Yo cuando estaba en la universidad, empezando a ser profesor de matemáticas, pude dar una electiva sobre cientificismo. Ahí se formó un grupo de 10 estudiantes que construyeron una comuna y trataron de vivir durante 10 años con una ideología distinta sobre la familia, sobre la división del trabajo. El héroe de la familia ampliada en este sentido se llamaba Antonio y era el héroe porque sabía planchar sin mirar la ropa. O sea, tenía tan buena cancha en el planchado. Entonces los demás hombres, ahí, planchar una camisa era una tarea pesadísima. Entonces no hice la revolución, pero sembré un grupito de matemáticos y antropólogos
que durante 10 años vivieron juntos. Una vez les llevé a una mujer bella a la que el marido le había pegado, pues yo no sabía dónde ubicarla, entonces la llevé a la comuna. Era una mujer muy coqueta, tolimense, muy seductora, y en menos de 3 días tenía a todos los hombres de la comuna dándole vueltas, satelizados. Entonces, pelear contra los celos era una de nuestras consignas. Si alguien se ponía celoso, le poníamos la grabadora. A ver, repita lo que estaba diciendo usted de Sutana. Y lo que descubrimos es que detrás de los celos casi siempre había enorme admiración. Entonces, quítele el tonito ese reprochudo y lo que usted dice son puros piropos. Usted está reconociendo, subrayando. Bueno. Alguna vez en los almacenes Carulla vendimos, Carulla vendió pedazos de césped, 60 centímetros por 60 centímetros, un palustre, un poquito de cemento, e invitamos a la gente a sembrar su césped. Entonces alguien medía el antejardín, aquí me caben 6 pedacitos, y lo compraba, lo echaba en una bolsa. Entonces, digamos, eso fue hecho para sensibilizar a la gente sobre la importancia de los espacios verdes, los espacios públicos. Yo estudié en Francia y pues allá la sensibilidad de los 70 por lo ambiental estaba floreciendo. Y bueno, recuerdo el Charlie Hebdo, el periódico este que fue atacado por islamistas radicalizados. En ese periódico se publicaron las profecías ambientales. Entonces, una era, Naciones Unidas declara que el 3% de la superficie terrestre debe ser reservada para lo verde. Efecto inmediato, alza en el costo de la pintura verde. O sea, me da escalofrío. Ríase. La otra historia, los anillos de Saturno se convierten en parqueaderos. Bueno, podría seguir, pero no, mejor no. Me parece ver en ustedes ciudadanos formándose como ciudadanos, me parece una maravilla. Es un descentramiento, es no ver las cosas solo desde los intereses de uno, ser capaz de ver las cosas desde la perspectiva del bien común. Entonces, vivan los bienes públicos y pues que esta conversación les sirva de algo. O sea, alguna gente después lo ve a uno y le dice, aprendí mucho de usted, pero todavía más lindo es cuando alguien le echa a uno el cuento que uno echó, como si lo descubriera o lo redescubriera él o ella misma. Digamos, es como sembrar y después ver una cosecha. Muchas gracias. En la Universidad de Constance es creador de un método de discusión de dilemas morales. Es un método que funciona bastante bien, lo he visto practicar con profesores de bachillerato, profesores de universidad, y es muy simple. Es describir una situación donde, digamos, la decisión no es fácil. Entonces, puedo echar el cuento rápido. Juanito es como buen estudiante, pero es débil
en las peleas. Entonces José Patadura lo ha defendido varias veces. O sea, si no fuera por José Patadura, a Juanito le cascarían todos los días. Un día puse a cambiar el nombre de uno de los dos. José Patadura se lleva a Juanito a un barrio vecino, dice espérame en esta esquina, y luego viene corriendo y Juanito claramente vio que el otro había atracado a un par de señoras. Entonces al día siguiente llega la policía al colegio a preguntar por quién es el muchacho de tales y tales características. Y pues José o Patadura está ausente. ¿Debe Juanito denunciar a su protector? Entonces, 5 pasos. muy bien. Entonces, ¿qué hace Joplin? Ayuda a que se balanceen las posiciones. Digamos, si la gente se pone ya a alegar demasiado fuerte, pues los tranquiliza. Pero hay una especie de historia. No es el ejercicio que ha asombrado. Uno mismo trata de evitar el sapo. O sea, el estigma hacia el que coopera con las autoridades. Gracias, no había tosido hasta ahora. Bien, entonces, bueno, otro dilema, una contadora se saca unos documentos, después le da susto que la descubran y vuelve y los mete en su sitio. ¿Qué debe hacer el jefe que descubre que hubo ese préstamo temporal de documentos no consentido, no pactado? La moral solo tiene sentido cuando funciona en situaciones concretas. O sea, uno puede declarar, me gusta la libertad, me gusta, pues algo sirve, un poquito, digamos, de discusión sobre virtudes, sobre valores. Pero los dilemas me parece que son lo que mejor puede enseñar. Porque en la vida a veces uno no puede satisfacer dos de sus valores o dos de sus ideales al tiempo. Hay que sacrificar uno de los dos. Ahora, a veces hay que buscar mejor, porque puede haber soluciones integradas. O sea, en Colombia es bastante frecuente la declaración prematura, esto no puede. Por eso utilizamos el juego del clic-clic, no el tic-tac, perdón. Clic-clic es otra película. Bueno, ni les cuento, que se va a reír. El clic viene de clíctoris. Bueno, tocamos los límites. O sea, el manejo de los dilemas es parecido, o sea, como tocar los límites. Bueno, la tecnología es una maravilla porque abre posibilidades impensadas, pero termina uno, por ejemplo, preocupado por el famoso somos tendencia. Bueno, yo he sido tendencia incluso por metidas de pata. O sea, uno puede trivializar todo lo que se llama posverdad. Ahora, algo que me parece interesante, van a declarar un obseso. ¿Cómo se dice? Sí, un obseso. O sea, una de las cosas que más me ha impactado es la cantidad de gente que abre una página con una identidad ficticia, inventada,
y donde muchas veces se satisfacen pulsiones homosexuales. Entonces, digamos, yo tengo mi página oficial, soy Antanas Mockus hombre, pero de pronto aparece una Niyole Kranauskaite, que es un tipo que se presenta con la facha de… Bueno. Hicimos un experimento en Corpovisionarios. Se escribió una frase de Petro y se le presentó a uribistas. Y una frase de Uribe que se le presentó a… ¿Cómo? Petristas. A petristas. Entonces, luego se discutieron frase por frase, era un párrafo, y la gente, por ejemplo, leía que Uribe había propuesto el tema del cambio climático. Bueno, después incluso llegaba a decir el texto, propuso la ciudad humana. La gente, solo una persona como entre 20 se percató del trastoque. O sea, todo el mundo razonó diciendo, si esto o sea, estamos en el laboratorio, si me dicen que esto lo dijo mi líder favorito, pues yo acepto eso como una verdad completa. Eso es muy peligroso, digamos, puede hacer daño. En días pasados alcancé a leer medio mensaje que acusaba a Petro de haber violado o ocultado la violación de algún niño. Algo que no resistía, con ampliar un poco la imagen se veía el montaje. Claro. Se había imitado se había construido un texto sobre las imágenes del otro, pero digamos la primera reacción, incluso uno que es como un desconfiado profesional, la primera reacción fue creer. Entonces estamos rodeados del peligro de la incredulidad y el engaño. Aprender a buscar, ¿se llaman drones? ¿Cómo? No, drones es lo que vuela. ¿Cómo? El que aparece con un nombre nuevo. Trolls. Trolls. Bueno, pues, entonces, bueno, el problema yo lo resumiría como un tema de atajos, o sea, la cultura del atajo. Bueno, primero hay que entender que hay atajos legítimos. El Canal de Panamá es un atajo legítimo. Pero inventarse una identidad ficticia para votar doble en una consulta en Internet, pues no es moralmente atractivo, digamos. Cualquier persona con mínimo juicio moral pues dice, eso no se hace. Bueno, distinta gente puede tener opiniones distintas sobre dilemas como ese. Un honor haberlo tenido aquí, profesor Antanas, y gracias a todos ustedes por la asistencia y esperamos que asistan al próximo conversatorio Política y Universidad. Gracias.